Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a explorar un documento bastante particular. Se trata de una página del Diario Oficial de Colombia, la edición 53.285, del domingo 26 de octubre de 2025. Puede sonar un poco árido, sí, pero créanme, es una ventana muy interesante a cómo funciona formalmente el Estado. A ver, tenemos dos cosas aquí. Una comunicación del presidente y luego un decreto. La idea de esta exploración es sencilla. Ver qué nos revela este documento sobre algo concreto, un viaje presidencial al exterior. Y, quizás más importante, cómo se maneja esa delegación de funciones según la ley colombiana, basándonos solo en lo que está escrito aquí. Vamos a ver qué encontramos. Exacto. Porque no es solo leerlo, ¿verdad? Se trata de entender la estructura, ese lenguaje legal tan específico y sobre todo los mecanismos que activa. Veremos cómo se registran estos actos de gobierno y por qué cada detalle, cada coma casi, tiene una razón de ser, ya sea constitucional o administrativa. Es como ver cómo la tinta en el papel se transforma en la maquinaria del poder en acción. De acuerdo. El documento arranca con una comunicación formal. Es una carta firmada por el presidente de ese momento, Gustavo Petro Úrrego, y va dirigida al presidente del Senado, Lidio Arturo García Turbay. El motivo es directo: informar sobre un viaje oficial fuera de Colombia. Y las fechas precisas: salida el 27 de octubre de 2025 y el regreso está previsto para el 4 de noviembre de ese mismo año. Los destinos también se detallan: Riad en Arabia Saudita, El Cairo en Egipto y Doha en Qatar. Y se recalca que es una visita oficial. Eso implica que viaja como jefe de Estado. Y justo ahí, fíjate, es donde el documento ancla su legitimidad de inmediato. La carta invoca, de forma explícita, el artículo 196 de la Constitución Política de Colombia. Eso es clave. Ese artículo es la norma fundamental que dice qué hacer cuando el presidente se ausenta del país en ejercicio de su cargo. No deja lugar a dudas, señala la base constitucional directamente. Y esa mención a la Constitución tiene una consecuencia directa que se nombra justo después: la designación de quién va a ejercer ciertas funciones durante esa ausencia. Se nombra al doctor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, que en ese momento era el ministro de Salud y Protección Social. Pero, a ver, ¿por qué él? ¿Por qué no otro ministro? ¿Hay alguna regla específica para elegirlo? Muy buena pregunta. Porque la respuesta está justo en ese mismo artículo 196. Y es un punto crucial que el propio documento, más adelante en el decreto, se asegura de aclarar. La Constitución exige, sí, exige, que el ministro en quien se delegan funciones presidenciales pertenezca al mismo partido o movimiento político que el presidente. O sea, no es una elección totalmente libre en ese aspecto, es un mandato constitucional. Busca, digamos, mantener una coherencia política en la cabeza temporal del Ejecutivo. Entendido. Entonces, ¿cómo se verifica eso en la práctica? ¿Cómo se aseguran de que se cumple ese requisito? Y aquí vemos lo meticuloso que es el proceso. El decreto, que viene después de la carta, menciona un documento específico. Una certificación con fecha del 9 de junio de 2023. Y esta certificación la firma nada menos que el secretario general del movimiento político Colombia Humana. ¿Y qué dice? Pues confirma que el doctor Jaramillo Martínez es militante activo de ese movimiento desde el 15 de diciembre de 2021. Este detalle me parece fascinante. Conecta a norma constitucional, que es abstracta, con la persona concreta. Demuestra formalmente que se cumple el requisito político. No basta decirlo, hay que probarlo con papeles. Vaya, qué nivel de detalle para algo que podría parecer, no sé, más rutinario. Entonces, después de informar al Congreso con esta carta, ¿qué paso sigue? Lo siguiente es el acto administrativo, que le da, digamos, fuerza legal a esa delegación. Es el decreto número 1125, fechado también el 26 de octubre de 2025. Si la carta informa, el decreto lo que hace es ordenar. Este documento repite las fechas del viaje y, lógicamente, vuelve a basarse en el artículo 196 de la Constitución. Y el núcleo de este decreto, me parece, es su artículo primero. Ahí es donde se concreta la delegación, ¿cierto? Exactamente. El artículo primero es el corazón operativo. Dice textualmente:
Deléguense en el ministro de Salud y Protección Social, doctor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, las funciones legales y las siguientes atribuciones constitucionales. Y no se queda ahí, en algo general, no. Procede a listar una serie de artículos y numerales específicos de la Constitución. Indica que funciones se transfieren temporalmente al ministro. Menciona una lista bastante larga, ¿sí? Artículo 129, el inciso quinto del 138, numeral 10 del 150. Este último relacionado con facultades extraordinarias, ¿no? Luego los artículos 163, 165, 166, 167. También el artículo 189, pero ojo, hace una salvedad importante. Excluye los numerales 2, 5, 6 y 7. Sigue con el 200, 201, 202, los artículos sobre estados de excepción, el 213, 214, 215, y termina con el 303, 304, 314 y 323. La lista es considerable. ¿Qué significa realmente transferir todas estas atribuciones? Es mucho poder. Aquí es donde vemos la magnitud de la responsabilidad que se asume. Aunque el decreto no nos dice qué contiene cada artículo, la simple lista ya nos da una idea clara del alcance. No es un encargo menor, ¿eh? No es solo cuidar la casa, como se dice a veces. Se están delegando funciones muy sustanciales. Por ejemplo, lo que mencionabas del artículo 150, número 10. Se refiere a la posibilidad de ejercer facultades extraordinarias, que son básicamente permisos temporales que da el Congreso al presidente para legislar sobre temas específicos. Delegar esto significa que si hubiera facultades de ese tipo vigentes, el ministro podría ejercerlas. También se incluyen artículos relacionados con el proceso de hacer leyes, como la sanción de las mismas. Eso se infiere de los artículos 163, 165, 166, 167. Y algo muy, muy significativo es la inclusión de los artículos 213, 214 y 215. Esos regulan los estados de excepción. Guerra exterior, conmoción, invasión y emergencia económica, social y ecológica. Delegar estas atribuciones quiere decir que, en teoría, si durante la ausencia del presidente surgiera una crisis de esa magnitud, el ministro de Salud tendría la facultad constitucional para declarar y manejar esos estados. Esto subraya la enorme confianza y la vasta responsabilidad que cae sobre el ministro delegado. Va mucho más allá de lo administrativo. Esa es una perspectiva que, sí, cambia la idea de una simple delegación. Y mencionaste también que hay funciones que explícitamente no se delegan, las excepciones del artículo 189. ¿Qué nos dice eso? Eso es tan revelador como lo que sí se delega, fíjate. El artículo 189 lista las funciones del presidente como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Al excluir específicamente esos numerales, el 2, 5, 6 y 7, el decreto está diciendo que hay ciertas competencias presidenciales que se consideran tan fundamentales, tan propias del cargo elegido por el pueblo, que no se transfieren ni siquiera temporalmente. Aunque este documento no nos dice cuáles son exactamente, tendríamos que ir a la Constitución a mirarlo, el principio queda claro. La delegación, aunque es amplia, tiene límites constitucionales bien definidos. Hay un núcleo duro de la función presidencial que no se mueve. Entonces, si juntamos todas las piezas que hemos visto, la carta, el requisito político, el decreto con sus detalles, inclusiones y exclusiones, ¿cuál es el cuadro general que nos pinta este documento sobre cómo funciona el gobierno en Colombia durante una ausencia presidencial? Nos muestra un mecanismo diseñado para asegurar la continuidad del gobierno, sí, pero dentro de un marco constitucional muy estricto. Se garantiza que alguien esté al mando, con poderes significativos, eso es cierto, pero también se asegura que esa persona comparta la línea política del presidente electo, por el requisito del partido, y que la delegación respete ciertos límites que no se pueden cruzar. Todo el proceso, desde avisar al Congreso hasta publicar este decreto, está pensado para ser transparente, formal y legalmente sólido. Son elementos esenciales para la estabilidad y la legitimidad del Poder Ejecutivo, incluso cuando su titular está ausente temporalmente. Bien, hemos visto el contenido a fondo. Ahora detengámonos un instante en el contenedor, en donde está publicada toda esta información, en el Diario Oficial.
La propia página nos da una pista histórica en la cabecera. Fundado el 30 de abril de 1864 por el presidente Manuel Murillo Toro. Eso es, más de 160 años de historia. Y su función va mucho, mucho más allá de ser un simple registro para la historia. El diario oficial es el instrumento que la ley designa para promulgar la mayoría de las normas y actos oficiales en Colombia. ¿Qué significa esto? Pues que en general una ley o un decreto solo empieza a regir, solo se vuelve obligatorio para todos una vez que se publica aquí. Es la materialización de algo fundamental en un Estado de Derecho, el principio de publicidad. Sin esta publicación oficial, ¿cómo podrían los ciudadanos y las autoridades conocer las reglas? Sería un caos jurídico. O sea que la publicación no es como un último paso opcional, sino que es parte integral del proceso legal mismo. Exactamente. Garantiza la seguridad jurídica. Es un concepto que el propio documento menciona más adelante. La seguridad jurídica es esa certeza que tenemos todos sobre cuáles son las normas que están vigentes y que nos aplican. Y el diario oficial es el pilar de esa certeza en Colombia. Es el repositorio oficial, accesible, confiable de los actos del poder público. ¿Y quién produce este vehículo tan importante? El documento también nos lo cuenta. La Imprenta Nacional de Colombia. Se describe como una empresa industrial y comercial del Estado, con una larga historia también. Y es interesante ver que la Imprenta Nacional no solo se identifica, sino que aprovecha el espacio para destacar su propio rol. Menciona brevemente sus capacidades técnicas, sí, pero lo más relevante es cómo define su misión. Hay una frase destacada que dice: ser garantes de la seguridad jurídica del Estado colombiano a través de la promulgación de las normas. Eso conecta directamente con lo que mencionabas sobre la función del diario oficial. Justamente. Muestra que la entidad que imprime y distribuye no se ve solo como un taller gráfico, se ve como un componente esencial del engranaje legal del país. Su trabajo de publicación está ligado íntimamente a la validez y a la certeza de los actos jurídicos del Estado. Esta autopercepción refuerza la importancia de la publicación oficial en todo el sistema. Y como un pequeño guiño cultural adicional, menciona el Museo de Artes Gráficas, MAG. Nos dice que lo fundó la propia imprenta en 1964 para celebrar el centenario del diario oficial. Un detalle histórico dentro de este documento tan formal. Haciendo un balance de esta exploración, esta página del diario oficial del 26 de octubre de 2025 nos ha permitido reconstruir, solo con su contenido, el procedimiento formal y constitucional para manejar un viaje presidencial al exterior en Colombia. Vimos la notificación al legislativo, la designación del ministro delegado cumpliendo ese requisito político específico, con prueba documental incluida, y el decreto que detalla qué funciones presidenciales se transfieren temporalmente y cuáles no. Y más allá del viaje puntual, lo que este documento revela es la interacción ordenada entre varios niveles. La Constitución como marco supremo, la dinámica política con el requisito del partido, la maquinaria administrativa con la expedición del decreto y sus formalidades. Y de forma crucial, el rol de la publicación oficial a través del diario oficial y la imprenta nacional. Todo este sistema busca asegurar la legalidad, la publicidad y al final la seguridad jurídica de los actos de gobierno. Incluso en situaciones tan rutinarias como un viaje oficial. Y quizás, para cerrar, una reflexión que surge de este análisis minucioso de una sola página. Este documento captura un instante formal, casi coreografiado, de cómo opera el Estado. Nos hace pensar en la cantidad inmensa de actos de gobierno, algunos de muy alto nivel, otros mucho más cotidianos, pero igual de esenciales para que el país funcione, como regulaciones sectoriales, nombramientos menores, contratos públicos, actos que se documentan y publican de forma similar en estas páginas oficiales, día tras día, año tras año, desde 1864. Es la construcción silenciosa, pero incesante, del archivo legal y administrativo de una nación. ¿Qué patrones de gobernanza, qué cambios sutiles en cómo se ejerce el poder, qué historias no contadas sobre la evolución del Estado colombiano se podrían descubrir al estudiar no solo una página, sino el océano de información que hay en más de siglo y medio de diarios oficiales?